en esta actividad del alumni, encuentro de exalumnos de Gerens. El día de hoy tengo preparada una presentación que cuando fui invitado me pareció muy interesante poder compartir lo que estamos viendo en la industria minera, eh, no solo regional, sino que también a nivel mundial, y que tiene que ver con los centros integrados de operación remota y las tecnologías que permiten habilitar esto, ¿no? Entonces, eh, para comenzar, voy eh, a, a recordar, digamos, ¿cierto?, algunas de las prioridades estratégicas que los directores, presidentes, CEOs de las compañías mineras vienen manifestando, que son las que los guían en el quehacer de la gestión de sus compañías, ¿no? Entre ellas tenemos el hecho de hacer que la operación de las compañías sea más segura, ¿cierto? Para los trabajadores, para el medio ambiente, en términos de cumplimiento, y también más predecible, ¿ya? Una segunda prioridad estratégica está relacionada con el hecho de colaborar, ¿cierto? Colaborar con aquellos que están por fuera de la frontera de la compañía minera, ¿cierto? Con los clientes, con los proveedores, con los contratistas y también con los empleados en forma interna. Otra de las prioridades es poder ampliar la agilidad operativa y comercial, ¿cierto?, de las compañías, poder reaccionar de forma oportuna y en forma eficiente a los cambios que impone el mercado o las condiciones mundiales. Imagínense lo que ha pasado recientemente con esta pandemia, ¿cierto?, que ha puesto en jaque no solo la salud de todas las personas en el mundo, sino que también para los negocios y, por qué no, a las compañías mineras también ha puesto en jaque el poder operar, ¿cierto? Ha puesto en jaque las cadenas logísticas, impactando de diferentes grados a las diferentes industrias, eh, eh, por la capacidad que tienen las industrias, por la naturaleza de los negocios, poder reaccionar o no a los cambios que se impusieron con esta pandemia. Por otro lado está la prioridad de poder incrementar, ¿cierto?, la productividad por medio de la automatización, ¿no? La automatización que debe ser vista en todo sentido, ¿no? La automatización por intermedio de máquinas, ¿cierto? Hablamos de robótica, pero también automatización de las tareas que las personas hacen. Tal vez son tareas que no aportan mucho valor, ¿cierto? Pues son rutinarias y que pueden ser automatizadas, y por lo tanto ese tiempo disponible, esa capacidad disponible de las personas se puede usar para actividades que agreguen mayor valor a la compañía. Y finalmente, producir para un propósito, ¿no? Hoy, más que nunca, y sobre todo las compañías mineras que tienen que garantizar y mantener su licencia social para operar, naturalmente que necesitan preocupar por el cumplimiento que tienen que dar con el entorno de impacto que tienen con su operación, y también con todo el cumplimiento de la resolución ambiental para poder operar, ¿cierto?, el cumplimiento. Y, y dentro de la forma en cómo hemos visto que las compañías vienen reaccionando para poder atender estas prioridades estratégicas, nos encontramos con este concepto que con toda seguridad ustedes han escuchado, tiene diferentes nombres, ¿cierto? Centro integrado de operación, centro integrado de operación remota. Y la pregunta que nos hacemos es que ¿esto es una tendencia en la industria minera o es o es algo que ha sido acelerado por la pandemia? Yo diría que
que la respuesta es que es una tendencia y que noticiosamente se ha acelerado con la pandemia. Algunas compañías han desempolvado sus proyectos de sus centros integrados de operación, porque parece ser parte de una respuesta de estar preparado para trabajar en forma remota, que es algo que se ha caracterizado a esta pandemia que hemos sufrido. Aquí yo tengo algunas colección, ¿cierto?, de noticias que son todas muy recientes. Por ejemplo, Anglo American, para su operación de los bronces, una operación de cobre en Chile, ¿cierto?, anuncia o inaugura su centro integrado de operaciones. Quellaveco, que también es de la compañía de Anglo American, ¿cierto?, anuncia cómo va a ser, ¿cierto?, su centro integrado de operaciones en Perú. Tenemos también TEC, que presenta su centro integrado para su proyecto Quevedo, y así, ¿no? Antofagasta Mineral en Chile, Codelco, y otras compañías también en Australia, ¿cierto? Río Tinto, BHP, son compañías que también llevan liderando esta innovación o esta transformación, digamos, que ocurre hoy, ¿no? Pero esto no es nuevo, es algo que viene desde hace mucho tiempo. Aquí, aquí en esta fotografía de la derecha superior, vemos que hay uno que es que es de Usiminas, en la cual SAP participó, fue hace 10 años atrás. Entonces, realmente algo no es nuevo. También debemos decir de que sabemos de casos en los cuales estos centros integrados no fueron exitosos por diferentes motivos, que podemos discutir más adelante en la presentación. Creo que es un centro integrado de operación remoto, así como yo lo veo, ¿cierto? Es una nueva forma de operar la cadena de valor de la minería, ¿ya? Y que considera nuevos procesos y que es posible gracias al avance de las nuevas tecnologías de sistemas y de telecomunicaciones. Y el nombre nos va entregando ciertos aspectos claves de lo que son los centros integrados de operación, ¿no? Primero, que es operacional. ¿Por qué? Porque el enfoque innovación, digamos, esta creación está focalizada en la operación de la cadena de valor, ¿ya? Y el beneficio es el mejor desempeño operacional, ¿cierto? Los menores costos. No está focalizado en otra cosa, digamos, que no sea la operación. Es un centro integrado, lo que permite mejorar la comunicación y la colaboración entre las diferentes áreas, los diferentes eslabones de esta cadena. Es decir, entre el área seca y el área húmeda, si queremos decirlo, entre el área de minado, ¿cierto?, y chancado, y la chancado con la planta. Colaborar y significa no solo compartir, digamos, información, ¿cierto?, sino que además ver por el interés que persiguen todos, ¿no? Es un centro remoto, ¿ya? El hecho de que sea un centro remoto también es bien importante porque nos permite, por una parte, ya dijimos que los reúne a todos los operadores y todas las personas que hacen que la cadena opere, pero ese centro lo podemos alejar del sector industrial, de la operación de la mina, y eso nos da varios beneficios, ¿no? Nos trae el beneficio, por ejemplo, de que se reduce el riesgo de exposición de todos esos trabajadores al estar lejos del centro productivo. Se obtiene el beneficio también de que se pueden atraer nuevos talentos, ¿cierto? Porque la operación actual y futura
de una compañía minera va a necesitar otras habilidades, otras necesidades, y la pregunta es, ¿estos nuevos talentos van a estar dispuestos a viajar horas, subir a sobre 4.000 metros de altura para poder operar y poder participar de un negocio interesante como es la producción de mineral? No, tal vez esto facilita el poder atraer esos nuevos talentos. Y por no decirlo, también tiene otro efecto, ¿no? El efecto de que aquellos recursos humanos que son muy experimentados, que tienen muchos años, mucho conocimiento, ¿cierto?, puedan extender, alargar el periodo en el cual pueden desempeñarse en la compañía, debido a que las condiciones son mucho más amigables trabajando lejos del centro, digamos, industrial, y trabajar en una ciudad. Imagínense un centro integrado de operación remota localizado en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces se da ese efecto. Pero yo creo que el aspecto más importante es el concepto de que es una operación integrada, es decir, que permite en cierta forma, ¿cierto?, asegurar que la cadena de valor pueda obtener su máximo beneficio con todas las partes que están involucradas. Generalmente las compañías mineras por años, ¿cierto?, han estado divididas en silos, ¿cierto? Área minera, área de planta, y dentro de las mismas áreas y subáreas, ¿cierto?, que lo que es chancado, lo que es molienda, lo que es flotación, por ejemplo, cuando estamos hablando de producción de concentrado. Entonces, cada área tiene sus propios indicadores, tiene su propia gestión y toma sus propias decisiones, ¿ya? Muchas veces la decisión de un área obviamente que afecta al vecino aguas arriba y al vecino aguas abajo. Entonces, pero la decisión se toma pensando exclusivamente en el área en particular. Entonces, lo que tratamos o lo que trata de hacer las compañías es poder, por este medio, poder reducir, ¿cierto?, la alta variabilidad que tiene un proceso, ¿no? Aquí, como ejemplo, un ejemplo de un proceso de una operación minera de superficie, donde están diferentes fases del proceso: desarrollo, minado, chancado, molienda, flotación, la parte logística, incluso el embarque, todas estas áreas están apoyadas por diferentes sistemas. Ahí hay unos pocos mencionados, pero hay muchos más: sistemas de despacho, SCADA, MES, los historiadores, sistemas de monitoreo, sistemas de laboratorio, sistemas de mantenimiento, etc. Cada uno, ¿cierto?, gobernado como silo en esta cadena. Y por lo tanto, las decisiones, ¿cierto?, no toman en cuenta lo que viene necesariamente. Existen estándares, naturalmente, pero no en el momento. Las decisiones no se toman necesariamente pensando en el beneficio global de toda la cadena. Entonces, ¿cuál es la motivación que tienen las compañías realmente para poder implementar estos centros integrados de operaciones? Es reducir la alta variabilidad que tiene la cadena completa. Y la idea, como decía, era que cualquier decisión que se tome, por ejemplo, si tomamos una decisión en el área de molienda, la decisión que se tome en el área de molienda va a tener impacto hacia los vecinos, ¿cierto?, aguas arriba, y hacia los vecinos aguas abajo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, se hace con decisiones operacionales que deben considerar el mejor desempeño, ¿cierto?, el mejor resultado para toda la cadena. No es algo fácil, ¿no?, porque ahí las decisiones tienen muchas variables, pueden ser por costo, por producción, diferentes dimensiones de esa decisión. Sin embargo,
eh, como concepto general es considerar la decisión asociada a la cadena completa, ¿no? Y entonces, en lugar de estar trabajando en silos, ¿cierto? Se construye este centro integrado donde concurren todas las especialidades y se produce este efecto de colaboración y de operación integrada. ¿Qué es lo que se necesita para implementar un centro integrado de operación? Bueno, se necesita una nueva visión organizativa, porque las decisiones van a cambiar, ¿no? Hay que dar autoridad, porque de pronto una decisión que se toma puede en cierta forma perjudicar un KPI operacional específico de una fase del proceso. Pero es necesario hacer esos cambios, porque si no se hacen esos cambios organizativos, no se consigue mucho en que las personas estén todas juntas trabajando en un mismo lugar, ¿no? Tiene que haber capacidad de toma de decisiones con poder. Luego tenemos un nuevo modelo operativo integrado, es decir, se tiene que definir cómo un área depende de otra, cuáles van a ser los KPIs que van a gobernar esto, cuáles van a ser los datos de pasada entre una fase del proceso y otra, y todo eso se tiene que hacer a través de un modelo operativo que permita, en cierta forma, ayudar a definir cuál va a ser la toma de decisiones dependiendo de los valores que estén ocurriendo en los momentos. Luego, un diseño de arquitectura, ¿no? Un diseño de arquitectura apropiado, ¿cierto? Para poder reunir a todas las personas que cumplen diferentes roles, ¿no? Que tienen que acoger las diferentes necesidades. Los operadores remotos, ¿cierto? Necesitan un espacio tranquilo, porque un espacio que facilite la concentración para poder operar, ¿ya? Pero también tiene que existir espacio para poder reunirse, para poder resolver crisis, ¿no? Entonces, este diseño de arquitectura debe abordar todas esas necesidades, digamos, que va a tener en la operación. Y también se debe considerar que hay que contar con nuevas tecnologías, ¿no? Nuevas tecnologías que habiliten esta posibilidad de poder trabajar en conjunto. Y aquí lo que versa el título de esta presentación, donde quiero entrar un poco más a detalle de cuáles son estas tecnologías. Bueno, si pudiéramos clasificar esta tecnología, podríamos decir que tenemos las tecnologías operacionales, ¿no? Hardware de alta disponibilidad, ¿cierto? Incluso activos autónomos. Están muchos proyectos a nivel del mundo trabajando con camiones de alto tonelaje que son autónomos, ¿cierto? El hecho de sacar mucho personal desde las áreas industriales obliga también a tener una mayor sensorización para poder entender el medio ambiente, y por lo tanto, de ese punto de vista, tener el contexto operacional de qué es lo que está ocurriendo requiere recoger muchos más datos de los que se tienen hasta el día de hoy, ¿no? Internet de las cosas, para poder transportar toda esa información hasta los sistemas que van a ayudar a la toma de decisiones. Sin lugar a duda que todas las tecnologías de comunicaciones también son muy relevantes, ¿no? Redes inalámbricas o físicas, ¿cierto? Para comunicar lo activo, para comunicar los sistemas de control, para poder entregar conectividad a aquellos trabajadores que van a continuar en el campo, y también para poder resolver problemas graves, ¿no? O sea, desafíos grandes, como es, por ejemplo, la conectividad en una mina de socavón, ¿cierto? En una mina de superficie es más simple,
pero en una mina de socavón es más complejo, ¿no? Para esto hay tecnologías como Edge Computing que pueden ser una opción, ¿cierto?, para resolver aquellas minerías subterráneas que no está iluminada, ¿no? Por otro lado, están, digamos, también los sistemas de información. Y aquí es donde ¿no? Las tecnologías de información pueden hacer este cambio y resolver los grandes problemas que tienen la implementación de estos centros integrados de operación remota. Por una parte está lo que es el gobierno de datos, ¿no? La clave, ¿cierto?, para poder lograr la operación integrada es dominar los datos. Y para dominar los datos hay que conocerlos, hay que crearlos y hay que difundirlos. Para eso tiene que haber un gobierno de datos, tiene que haber una definición oficial de por ejemplo, un equipo tiene un nombre, ¿cierto? Y ese nombre es reconocido por todos los sistemas que están presentes en el centro integrado, ¿no? Si hablamos de una característica, de una variable o de un dato operacional relacionado con un proceso, con un equipo, también ese dato tiene que ser único y por lo tanto todos lo deben conocer como tal. Y debe tener una métrica definida y conocida, y la forma en cómo ese dato llega a ser un dato que puede ser usado por todos los sistemas requiere de este enfoque de gobierno de datos, ¿ah? Después están los sistemas que nos permiten dar integración, ¿ya? Porque aquí hay datos que provienen de diferentes fuentes, en diferentes formatos, con diferentes protocolos, en diferentes formas. Hay datos que son bien escalares, digamos, toman tiempo para poder acceder a ellos, como son, por ejemplo, los resultados de los análisis de laboratorio, u otros datos que son más streaming, gran cantidad de datos llegando, que son datos escalares, imágenes, ¿no? Entonces, aquí se necesita mucha capacidad para poder tener una gran variedad de fuentes y formatos de información o datos. Estos datos luego tienen que ser visualizados, entonces tenemos que tener también herramientas para poder visualizar, ¿ya? Como cada operación es distinta de otra, tiene diferentes énfasis, tiene diferentes cuellos de botella operacionales, entonces la forma en cómo la información va a ser visualizada por todas las personas que trabajan en la compañía requiere de una plataforma de desarrollar estas aplicaciones, ¿ya? No va a ser tan simple encontrar en el mercado un software, una caja que entregue en forma inmediata lo que cada compañía quiere ver, ¿no? Sino que lo que va a encontrar es una plataforma sobre la cual poder desarrollar en forma rápida, ¿cierto?, una visualización de los datos de operación. Y finalmente, y lo más importante, son aquellas tecnologías, capacidades cognitivas. Aquí estamos hablando de sistemas de inteligencia artificial, de machine learning, de big data, de análisis predictivo, de todas estas tecnologías que van a ser aplicadas para poder realmente hacer esta operación integrada y poder reducir la variabilidad que tiene el proceso, ¿no? Ahora quiero entregar algún tipo de detalle nada más, ¿no? Por suerte tenemos que existe, seguramente muchos de ustedes lo conocen, ¿cierto? Esta entidad a nivel global, ¿cierto?, que se llama Global Mining Guidelines Group, que se está haciendo un esfuerzo donde participan muchas compañías mineras, fabricantes de equipos, compañías de tecnología, etcétera. Están desarrollando o consensuando ciertos estándares de equipos mineros, de equipos industriales, de datos asociados a los procesos
productivo para generar esto que llaman el Open Mining Format, ¿cierto? Que en el fondo es un estándar de cómo se deben definir, ¿cierto? Y usar los datos, a tal punto que los mismos sistemas, los mismos fabricantes de equipo, los de sistemas de control, están adaptando sus sistemas para poder usar datos de otros sistemas, ¿cierto? Y poder compartir los datos que ellos generan con otros, ¿no? Igualmente, aunque estos estándares estén siendo definidos, lo cual es una gran ventaja para este propósito, igualmente se necesita un sistema de gobierno de datos. ¿Por qué se necesita un sistema de gobierno de datos? Bueno, porque los activos están cambiando frecuentemente en el tiempo. Por mantenimiento, por nuevos proyectos, por ampliaciones, y por lo tanto siempre vamos a tener nuevos actores, nuevos equipos con sus nuevas características y con sus nuevas formas de entregar datos operacionales. También cuando pensamos en este centro integrado de operación, no es que se haga y se construya de un día para otro. Entonces esto generalmente se hace por fase y por lo tanto se van agregando diferentes elementos de datos, diferentes fases del proceso al centro integrado. Entonces esto tiene vida y por lo tanto hay que mantener este gobierno, ¿no? Mantenerlo en el tiempo. Y finalmente, como ya lo he dicho varias veces, ¿cierto? Estos datos son compartidos y están desplegados en muchos sistemas operacionales y por lo tanto es clave poder tener una única identificación, ¿cierto? De los datos, de los activos, de los datos operacionales, de los procesos, etc. Cuando pensamos en esto, ya tenemos los datos gobernados, ya tenemos los datos definidos con estándares, pero los datos se están generando, ¿cierto? Los diferentes procesos, las diferentes máquinas están generando datos típicos del sistema de despacho, el sistema de laboratorio, SCADA, un historiador, ahí están los sistemas de información como el ERP, etc. ¿Cómo llegamos con esos datos a este centro integrado de operación? Y acá entonces tenemos que puede ser a través de tecnologías que están en la nube, cloud, ¿cierto? Y o on-premise. Particularmente todos los tradicionales hyperscalers hoy día nos entregan capacidades para poder resolver los problemas que tenemos que hacer, que tenemos que resolver para llegar desde las áreas operacionales hacia los centros integrados de operación, que es Internet de las Cosas, Big Data Analysis, análisis predictivo, Machine Learning, inteligencia artificial. Todas esas capacidades están en la nube y principalmente en los hyperscalers que proveen estos servicios. Pero también deberíamos pensar que hay algunas de estas cosas que realmente podrían necesitarse en el sitio, ¿no? en el mismo centro integrado o bien en el mismo centro operacional, ¿ya? ¿Por qué? Por un tema de timing. Hay algunos procesos que los tiempos pueden ser horas, no sé, la programación de un embarque son de días, entonces no influye mucho, pero cuando se está en los procesos, por ejemplo en las plantas de beneficio, los tiempos son mínimos, ¿cierto? Milisegundos, que se deben tomar decisiones, ¿no? Y desde ese punto de vista, tal vez estar en la nube podría ser algo que por la latencia, etcétera, no pueda dar resultado. Entonces hay que tener como la capacidad de poder ver qué es lo que va a quedar en la nube y qué es lo que puede quedar on-premise, ¿cierto? De manera tal de poder satisfacer sobre todo las necesidades de real-time o near real-time. Y así es como, por ejemplo, existen opciones, ¿cierto? En la nube, como les decía, los hyperscalers, para poder
ofrecer estos servicios. Y en la compañía, ¿cierto?, que yo represento, tenemos, ¿cierto?, esta capacidad en la nube, pero también la tenemos on-premise. Y esta es una característica que creo que tal vez sea única de este punto de vista, de poder atender en ambas dimensiones, ¿no? Y por lo general, probablemente que lo que opte una empresa es por una implementación híbrida, ¿no? Parte de los procesos van a estar soportados por aplicaciones y gestión de datos en la nube, y otra parte en on-premise, ya sea, como dije, en el mismo centro integrado o directamente en la mina, en el área operacional. Entonces, desde el punto de vista de la integración y la visualización, ¿cierto?, es necesario tener estas herramientas de integración, ¿no? Integración que debe permitir recoger datos de diferentes fuentes, diferentes fabricantes, ¿ya? Y por lo tanto, tiene que ser ojalá una herramienta única que tenga esa flexibilidad y esa capacidad de interpretar los diferentes protocolos dependiendo de los diferentes fabricantes. Tienen la capacidad de poder visualizar esta información en forma esquemática, ¿cierto?, con gráficos 2D, 3D, que faciliten la comprensión y el entendimiento de qué es lo que está ocurriendo en la operación. Igualmente, debe tener esta capacidad de gráfica de inteligencia de negocio, ¿cierto?, tableros de control industrial, para poder entregar la información y poder facilitar a quienes toman decisiones poder tomar la decisión correcta que implica la interoperación entre las partes, entre los diferentes procesos. Y finalmente tenemos acá las capacidades, este es el ejemplo de nuestra compañía, ¿cierto?, para ofrecer estas capacidades de inteligencia, ¿ya? Estas capacidades de análisis predictivo, de machine learning, que nos permiten generar esta nueva información, ¿ya? Generar la información de salida de un proceso que entra a otro proceso, buscar los patrones y poder indicar cuáles son las decisiones operacionales que se deben tomar para poder obtener el mejor resultado de la cadena completa. Esta plataforma, que es una plataforma que nosotros podemos encontrarla, digamos, en la nube o on-premise, tiene la capacidad primero de desarrollar, ¿cierto?, aplicaciones particulares y específicas, usar todas las tecnologías, estas tecnologías cognitivas que ya he comentado, junto con otras tecnologías como puede ser manejo de información espacial, ¿cierto?, análisis de grafos, ¿cierto?, todo lo que es minería de texto, ¿cierto?, para información que está poco estructurada, queda disponible para poder construir estas aplicaciones que van a soportar a este centro integrado de operación, ¿ya? Todo lo que es la integración de los datos y gestión de calidad, ¿cierto? Y todo el soporte más duro, que es poder mantener estos datos y poder procesarlos en forma rápida, ¿ya? Aquí un tema que es muy importante es la rapidez. Hay algunos procesos, como digo, que dependiendo de la naturaleza del proceso no van a necesitar información tan rápida en milisegundos. Otros sí. Aquí lo importante cuando hablamos de real time o near real time es que los datos puedan ser recogidos, transformados, procesados para poder generar información que ayude a las decisiones dentro del marco de tiempo que los datos sirvan para tomar decisiones. Muchas decisiones operacionales hasta el día de hoy se toman con un análisis forense, o sea, se ve qué es lo que ocurrió en el pasado para tomar decisiones hoy de qué es lo que se va a hacer en el futuro. Y naturalmente que todos sabemos que esa no es
una forma certera de poder cambiar lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, por eso es que estas tecnologías que hoy día están al alcance de cualquier compañía, ¿ya? Traen esto consigo de poder tomar decisiones en tiempo real, y es más, ¿cierto? Poder dado el comportamiento histórico, ¿cierto? Dado el comportamiento, encontrar patrones que permitan, ¿cierto? Analizar en tiempo real las condiciones actuales que nos permitan predecir qué es lo que va a ocurrir y anticiparnos a eso. Entonces, esta sería la última componente, ¿cierto?, de las tecnologías cognitivas, ¿cierto?, que nos permiten mejorar todo lo que es la toma de decisiones basado en inteligencia artificial, análisis predictivo, machine learning. Bueno, esto es lo que tenía preparado para ustedes. Les agradezco desde ya la atención y la invitación a presentar. Muchas gracias.